Muy buenas tardes, vamos reiniciando esta segunda jornada el día de hoy, por eso queremos invitar a los participantes para la siguiente presentación. Presentación magistral, transición justa y el futuro del trabajo. Blanca Patiño, especialista en empleos verdes y transición justa para América Latina y el Caribe de la OIT. Presentador. Pablo Amoedo, gerente de proyectos Upstream de ARPEL. Buenas tardes, espero que hayan disfrutado el almuerzo. Vamos a dar inicio a la sección de la tarde con un módulo dedicado a la problemática del futuro del trabajo en la industria del petróleo y del gas. Somos conscientes de que la industria petrolera se encuentra en un momento crucial donde los vectores de cambio como la transición energética y la transformación digital están transformando el panorama laboral y presentando desafíos sin precedentes para el sector. La automatización, la digitalización y la creciente demanda de energías renovables están redefiniendo los perfiles laborales y las competencias necesarias en este sector, lo que plantea desafíos, pero también oportunidades para que los trabajadores puedan aprovechar. Cuando pensamos cómo encarar este módulo, cuando estábamos armando la agenda técnica, nos planteamos la necesidad de contar con una mirada externa y experta, como la que puede brindarnos la Organización Internacional del Trabajo. Una mirada imparcial y tripartita que involucre a los trabajadores, los empleadores y los gobiernos para que con su conocimiento y experiencia en la promoción de políticas laborales justas nos ayuden a enfrentar los desafíos que se avecinan y sobre todo a aprovechar las oportunidades que se presentarán. Permítanme que les introduzca entonces a nuestra conferencista, Blanca Patiño, que es especialista en empleos verdes y transición justa para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo. Adelante, Blanca. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que hayan tenido un agradable almuerzo y que no sea una hora muy pesada para ustedes. Trataré de hacer la presentación lo más amena posible. Es un gusto saludarles y sobre todo agradecer a ARPEL por esta invitación tan importante donde nos motiva mucho que tengamos la representación de empresas e instituciones del sector de petróleo, gas y energía renovable en América Latina y el Caribe. Bueno, yo también quiero hablar no solamente en nombre mío, sino de mi colega Camila Meireles, que desafortunadamente por cuestiones de una cancelación que tuvo a último momento de su vuelo no nos pudo acompañar. Ella es especialista en el sector de extractivos y energía del Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT, entonces voy a hablar en nombre de las dos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estructurar la presentación? Básicamente, primero, una mirada muy rápida sobre el sector de petróleo y gas, pero estoy segura que ustedes saben más que yo de este sector. Yo lo que voy a hacer es, más que todo, como enmarcar un poco la importancia que tiene y a continuación enlazar todos estos argumentos con las megatendencias y los impulsores del cambio que se vislumbran en general para el futuro del trabajo, pero aplicado al sector de petróleo, gas y energías renovables. Y finalmente, una sección donde quiero comentarles sobre retos y oportunidades para un trabajo digno, sostenible en el sector de petróleo y gas y en las energías renovables. Esto pues está amparado con una reunión que la OIT realizó hace un par de años, en 2022, donde convocó a representantes de empleadores, trabajadores y gobierno para revisar todas estas megatendencias y se realizaron una serie de conclusiones que quiero compartir con todos ustedes. Entonces, ¿cuál es la importancia del sector de petróleo y gas? Bueno, pues en general podemos señalar que este sector hoy en día sigue siendo clave para la matriz energética mundial y un ingrediente básico en miles de productos manufacturados. La industria petrolera por sí sola contribuye al 3% aproximadamente del PIB mundial a 2019 y en términos de generación de empleo cuenta con aproximadamente 12 millones de personas empleadas en el suministro mundial de petróleo y gas también para 2019. Esto obviamente sin contar los empleos que pueden ser subcontratados y que hacen parte de la cadena de valor más amplia que probablemente pues daría unas cifras mucho más considerables.
En términos del futuro del trabajo, quisiéramos enmarcar esta conversación alrededor de este estudio que fue una serie de reflexiones que la OIT realizó en el año 2019, cuando somos la organización más antigua del Sistema de Naciones Unidas y cumplimos nuestro primer centenario, y en ese marco realizamos este estudio sobre el trabajo para un futuro más prometedor como una manera de reflexionar sobre cómo se pueden visualizar las principales, digamos, tendencias hacia este futuro del trabajo y cómo seguir manteniendo vigente digamos, misionalidad que tiene la OIT frente a poner la justicia social en el centro de todas las políticas del mercado laboral y cómo poder seguir promoviendo activamente la participación de empleadores, trabajadores y gobiernos en todas estas conversaciones. Y entonces en este estudio se definen una serie de grandes transformaciones aplicables a cualquier sector, que son básicamente los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, la transición a una economía baja en emisiones de carbono, e incluso también se habla un poco sobre la globalización, pero yo voy a tomar esta consideración de estos tres primeros grandes tendencias para poder aplicarlas y cómo se vislumbran en el sector de petróleo, gas y energías renovables. Entonces, empezando por la demografía, entonces básicamente lo que vemos es que siempre vamos a encontrar cambios, digamos, en el mercado de trabajo, pero estos cambios demográficos nos traen una reflexión que tiene que ver como cuál es ese crecimiento de la población a nivel mundial. En este momento estamos en más o menos 8.000 millones de personas, pero se pronostica, según estudios como el de Panorama Internacional de Energía de 2021, que el consumo mundial de energía aumentará un 50% respecto a lo que vemos en 2020 hacia el 2050, principalmente debido a este continuo crecimiento de la población y también a otras dinámicas, digamos, que van a seguir haciendo muy necesario la demanda por este mineral y pues por todos los demás que contribuyen en la matriz energética. La demanda del futuro de petróleo y gas también obviamente dependerá mucho de las acciones o de las decisiones más bien en cuanto a las inversiones que se puedan generar en fuentes de energía limpias o como en cambios en las preferencias de los consumidores y de los avances tecnológicos en otros sectores. En cuanto a los avances tecnológicos, bueno, todos sabemos que la industria del petróleo y gas es altamente, digamos, industrializada, cuenta con una gran intensidad en términos de capital, por lo que digamos que siempre está a la vanguardia de toda la utilización de todos estos avances tecnológicos. Es un sector que invierte mucho en la automatización, en la robótica, en la conectividad digital, y en reducir, digamos, todo esto para la mejor gestión de su cadena de suministro y para optimizar las operaciones y el mantenimiento y reducción de sus costos de producción. También es un sector que invierte en estas tecnologías, de alguna forma está contribuyendo en la generación de energía más limpia. Entonces, en términos de robótica y automatización, vemos muchos ejemplos en el sector, ¿no? Encontramos que cada vez los robots se utilizan mucho más a lo largo de la cadena de suministro. Por ejemplo, para la aplicación de mayores niveles de productividad, de seguridad, de eficiencia operativa y ahorro de costos, ¿no? Un ejemplo son las tecnologías para la perforación automatizada, que representa entre un 20 y un 30% de los costos totales de producción. Otro ejemplo ha sido el uso de los drones para la inspección de las instalaciones y para mejorar la seguridad operativa y detectar fugas de metano. Con respecto a las fuentes de energía sostenible, la mayor parte de las iniciativas está contribuyendo a las emisiones de alcance 1 y 2, que son básicamente las que se refieren a la cadena de suministro como tal y que se relacionan más a las llamadas del pozo al depósito o del pozo al medidor, y no a las emisiones de alcance 3, es decir, estas son realmente las que más contribuyen en los gases de efecto invernadero. Cerca de un 70% de los gases que se generan como tal en la industria vienen de este último alcance. Entonces, desafortunadamente, pues los alcances en ese último son mucho más limitados por el momento, dados los avances en la tecnología. Eso nos lleva pues la siguiente megatendencia, que es la del cambio climático. Entonces, justamente por esto que les acabo de decir, existe una creciente preocupación de cómo el cambio climático está afectado por esta gran huella ambiental que tiene la industria de petróleo y gas. Entonces, si mantuviéramos las condiciones actuales
de las reservas probadas de petróleo y de gas, no sería posible, según los expertos y la Comisión, digamos, de Cambio Climático, no sería posible realmente llegar a hacer posible los acuerdos frente al cambio climático que nos define el Acuerdo de París. Esto ha presionado a muchísimas empresas a que reduzcan las emisiones, reconsideren sus modelos de negocio y hagan la transición a las energías renovables. Pero ¿cuál es ese marco, digamos, que nosotros desde la OIT promovemos en cuanto a la transición justa? Si ustedes revisan un poco los orígenes de este concepto, vienen originalmente dados por el sector sindical. En estas luchas obreras de los años 70 en Estados Unidos surge por primera vez este concepto que ha venido, por supuesto, adaptándose un poco a las nuevas necesidades, digamos, que nos demanda el tema del cambio climático. Entonces, para nosotros, la transición justa es este marco que yo creo que se reforzó un poco en lo que nos comentaban ayer, que busca maximizar las oportunidades de la acción climática, buscando generar muchas mayores condiciones de muchos mayores empleos y un avance en la justicia social, mientras que reducimos las emisiones y la vulnerabilidad al cambio climático. Y también se reducen los impactos sociales negativos de una transición verde, al tiempo que se logra pues todas esas ganancias en materia de empleo y de ingresos. ¿Y cuál es ese, digamos, marco político que respalda actualmente la transición justa? Bueno, pues realmente esto es un tema que se ha venido conversando en las diferentes conferencias internacionales del trabajo desde hace ya algunos años, pero fue, digamos, en 2013 donde se hace una primera resolución sobre trabajo decente, empleos verdes y desarrollo sostenible, y a partir de ella la decisión que se toma por parte de los miembros, que son actualmente 187 países del mundo, con sus representantes de empleadores, trabajadores y gobierno, es definir unas directrices como una hoja de ruta para la transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Entonces, en este marco, digamos que es como nuestra hoja de ruta principal y que ya les comentaré un poco más sobre ella. Adicional a esto, pues la OIT tiene actualmente 190 convenios. El último fue hace poco, digamos, lanzado, que fue el convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y básicamente hay otra serie de recomendaciones como la 205 sobre empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia, que también hablan sobre la importancia de mantener, digamos, o de promover este marco de transición justa y creación de empleos verdes. Igualmente ha habido otra serie de declaraciones, la del centenario es la que les comentaba, que surge a partir de las reflexiones sobre el futuro del trabajo en el año 2019. Y por último, el año pasado tuvimos una discusión técnica donde se ratifica la importancia de poder seguir, no solamente la importancia, sino la urgencia de poder seguir trabajando en este marco de transición justa. Bueno, obviamente este marco también está respaldado por acuerdos internacionales. Si ustedes revisan el Acuerdo de París de Cambio Climático, que pues sale a partir de la COP21 de 2015, en el preámbulo dice claramente que todos los países que incorporan los procesos de transición justa, de cambio climático, deberían incorporar también mecanismos o estrategias de transición justa de la fuerza laboral. Igualmente, pues las siguientes COP, para no entrar en el detalle, han venido desarrollando mucho este concepto de transición justa, y más recientemente, bueno, en el año 2019, por, digamos, señalamiento de nuestro secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se define un programa de acción climática por el empleo, que actualmente reúne a países de todo el mundo comprometidos en materia de transición justa y cómo poder seguir avanzando de manera colaborativa en todos estos compromisos. Entonces, digamos que como conclusión, la transición justa sería como ese reconocimiento de la dimensión social que tiene la acción climática y cómo poder poner en el centro a las personas con un enfoque de justicia social. Este es un resumen muy grande de en qué consisten estas directrices que les acabo de señalar. Básicamente comprenden un conjunto de 9 esferas de política, que las voy a resumir en 3 grupos. El primero sería todo lo relacionado con las políticas macroeconómicas y sectoriales, entendiendo que los impactos diferenciales del cambio climático vienen dados por especificidades de cada industria, ¿no? Así como la transición será de una manera para la agricultura, será para otra en el sector de petróleo y gas, o para la industria, por ejemplo, de la minería de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso se hace necesario tener estos enfoques más específicos según cada sector. Luego viene todo lo relacionado con en materia de políticas de empleo, cómo poder generar o promover
estos empleos verdes enmarcados en estos procesos de acción climática y cómo acompañar a las empresas para que puedan desarrollar todos estos mecanismos de innovación, dándoles incentivos de acuerdo pues obviamente al contexto de cada país cambiará esta determinación, junto con un tema esencial para las políticas activas del mercado de trabajo que son el desarrollo de competencias. Entonces, sin una fuerza de trabajo capacitada, actualizada con todas las demandas que requiere el sector productivo, pues realmente nada de esto sería posible. Y el tercer grupo de políticas se refiere mucho más a las políticas de protección de empleo, que involucra todos los mecanismos de protección social, es decir, cómo poder respaldar de alguna manera a estos trabajadores y trabajadoras que podrían perder sus empleos por motivo de la transición, ya sea por las dinámicas del mercado o porque sencillamente los acuerdos políticos llevan a que ciertas industrias deban, digamos, cerrar sus operaciones, ¿no? También tiene que ver con todo, digamos, de manera un poco más transversal, con el enfoque de derechos, cómo poder seguir haciendo vigentes estos convenios que promueve la OIT, estos 190 convenios que cada país ratifica según sus posibilidades, y mantener un diálogo social y un tripartismo activo, ¿no? Cómo los actores del mundo del trabajo, los empleadores, los trabajadores y los gobiernos son esenciales para la coordinación y para toda la coherencia en estas políticas que les acabo de señalar. Bueno, un par de ejemplos muy sencillos como para que sepan un poco en qué línea de trabajo nos encontramos en la OIT. El primer ejemplo es de Argentina. Es un poco mirando cómo poder identificar ese potencial de creación de empleos verdes en industrias que son importantes para la transición energética. En el caso de Argentina se identifican pues dos primordialmente. Una que es el tema del litio, ¿no? La industria del litio tiene un altísimo potencial. Aquí, digamos, se hizo un estudio para las tres principales, digamos, ubicaciones donde hay mayor potencialidad para este mineral, que son Catamarca, Jujuy y Salta, en el caso de Argentina. Y si ustedes ven la proyección total, en menos de 10 años se están casi duplicando o se estarían casi duplicando la cantidad de puestos de trabajo. Estaríamos pasando de 4.9 a cerca de, bueno, 7,5, 7.500 empleos que se podrían generar en esta industria. Y por el otro lado tenemos el caso del hidrógeno verde, que es otro de las energías renovables que está tomando muchísimo impulso en varios países de la región. Y en el caso de Argentina, pues es interesante ver cómo las estimaciones entre la optimista, que es la gris que se ve más abajo, y la que es más conservadora, nos dan que en promedio se podría presentar un crecimiento entre 53.000 y 81.000 puestos de trabajo nuevos, digamos, hacia el año 2050, y ustedes ven que las proyecciones actuales van por el orden de 7.000, entonces es un incremento bastante favorable, y lo que buscamos es precisamente identificar este tipo de potencialidades para poder como perfilar cuáles son esas políticas que nos pueden llevar a que esta maximización en términos de empleo se pueda generar en los países. Otro ejemplo que les traigo es el de Colombia. Nosotros actualmente desde la OIT hemos venido acompañando los esfuerzos del país frente a su NDC de Colombia, la cual fue actualizada en el año 2020 y tenía una meta para definir una estrategia de transición justa de la fuerza laboral en el año 2023. Entonces realizamos un ejercicio participativo, porque pues así quedó un poco definido en esta NDC, que iba a ser un proceso donde empleadores, trabajadores, gobierno podrían participar de manera conjunta en la construcción de esta estrategia. Se identificaron 8 territorios, en total se hicieron grupos pequeños, no se trataba de grandes espacios con un montón de personas, sino grupos focales que tenían la principal representatividad en el mundo laboral y comunidad principalmente afectada por todos los procesos de transición en estos 8 territorios, 2 de los cuales quería señalar pues fueron Villavicencio y Barranca Bermeja, que están muy asociados a la producción de petróleo y gas en el caso de Colombia. La estrategia pues ya quedó definida y actualmente el gobierno está avanzando en su implementación y con un enfoque sectorial que actualmente incluso está priorizando a la industria de petróleo y gas. Bueno, entonces frente a esto que les acabo de señalar, ¿cuáles serían esos retos y oportunidades para un trabajo digno y sostenible? Entonces aquí es un poco revisar el panorama actual en materia de posibles pérdidas, ganancias en materia de empleo para el sector. Entonces la transición energética podría provocar un fuerte descenso del empleo. Esto es algo que diferentes estudios de la OIT nos han venido señalando. Hay un estudio que realizamos también para América Latina y el Caribe junto con el BID, que nos señala que se podrían crear
cerca de 25 millones de empleos de aquí al 2030, pero se podrían perder cerca de 7,5 millones más o menos. Es decir, la ganancia neta parece ser muy positiva, pero de todas formas existe un riesgo muy grande de que muchos empleos se puedan perder. Y parte de estos estudios, bueno, estos sí ya es más a nivel global, nos indican que por lo menos en el sector de petróleo y gas se podría presentar un descenso en la demanda de empleo hasta de 1,6 millones de puestos de trabajo de aquí al 2030 en el sector de refinamiento de petróleo y una pérdida de 1,4 millones de empleos en la extracción de crudo de aquí al 2030. Y en general también se identifica que el 40% de los trabajadores del petróleo y gas necesitarán algún tipo de recalificación para poder seguir siendo, digamos, vigentes a las necesidades de la acción climática, ¿no? Otro tema muy interesante de la industria es que la mano de obra se está envejeciendo. Realmente, si lo vemos en comparación con la industria o las energías renovables, el promedio de edad del sector de petróleo y gas es un poco mayor al de las energías renovables. Eso también implica pues, que es muy importante mantener, digamos, activas o mejorar las condiciones de trabajo de las personas que están allí para poder como seguir manteniendo calificada esta mano de obra y teniendo pues un nivel adecuado en materia de cualificaciones para el sector. Bueno, en cuanto a las energías renovables, ¿cuáles son los pronósticos? Ustedes recuerdan, les señalé al inicio que el sector de petróleo y gas tenía algo así como más o menos 12 millones de empleos que estaban pues mal contados, ¿no? Porque faltaba tener en cuenta los empleos indirectos o inducidos, pero si ustedes ven la cifra que actualmente tenemos de energías renovables está superando los empleos en la industria de petróleo y gas. Estamos hablando de cerca de 14 millones de empleos en el sector de energías renovables a 2022. 2/3 de esta fuerza o esta mano de obra en energías renovables se encuentran en países asiáticos, dominados principalmente por China, con un 41% de los empleos en este sector. En cuanto a las condiciones de trabajo, perdón, un segundo. Bueno, los salarios, las condiciones de trabajo y los beneficios sociales en la industria de petróleo y gas son generalmente mejores que los de muchas otras industrias. Los altos salarios de alguna manera reflejan las necesidades de los trabajadores altamente calificados que viven y trabajan en entornos a menudo hostiles durante periodos de tiempo prolongados. Sin embargo, existen brechas salariales importantes entre hombres y mujeres y diferentes grupos de trabajadores. Además, el amplio uso de turnos de trabajo puede llevar a horas de trabajo excesivamente largas. En ese sentido, pues digamos que un poco la recomendación que se da desde la OIT es poder mejorar siempre estos ambientes de trabajo y consolidar también políticas de protección social que sean sólidas y sostenibles pues, para proteger las condiciones de estos trabajadores. En materia de género, ¿no? Esta es una industria que registra uno de los índices más bajos de diversidad en su mano de obra. Entonces, digamos que la OIT tiene una serie de convenios que simplemente para señalar se podrían implementar de manera mucho más fuerte, digamos, en el sector, como es esta que se refiere al convenio 100 y 111 de la OIT que habla sobre la igualdad de trato en la contratación, promoción y formación o igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. También se han desafortunadamente identificado algunos casos de violencia y acoso en el lugar de trabajo en el sector, entonces cómo poder generar políticas que mejoren estas condiciones y de discriminación en algunos casos. En cuanto a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues para nadie es un secreto, digamos que sigue siendo una industria con una actividad altamente peligrosa. Si ustedes ven, estas son como las estadísticas lamentables que todavía maneja el sector en cuanto a número de muertes y tasas de accidentes ocasionados en el lugar de trabajo. Afortunadamente los avances son enormes, hay que reconocer, digamos, ese mejoramiento en las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, siguen siendo necesarios como mejorar estas condiciones y reforzar la inspección del trabajo y evitar esta exposición a los elementos o a cualquier elemento que genere peligro o riesgo para la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Bueno, y entonces esto era un panorama general como para decirles algunos de los puntos que hemos visto que el sector podría seguir trabajando en materia de mejorar las condiciones de trabajo decente. Y estas conclusiones que les voy a presentar están más dadas hacia unas conclusiones que se dan por los mismos empleadores, trabajadores y gobierno que se reunieron en el año 2022 para poder conversar sobre todos estos temas, ¿no? ¿Qué piensan los empleadores, trabajadores y gobiernos y cómo poder seguir avanzando y construir un futuro hacia adelante para el sector? Entonces, el primer mensaje que nos da este reporte es que tenemos que garantizar que los empleos del futuro sean tan seguros y bien remunerados como los de hoy. O sea, queremos que los empleos que se generen sigan manteniendo las mejores condiciones, los mejores salarios y, por supuesto, respetando las condiciones de trabajo decente y que, digamos, sea tan seguro como puede ser en el momento, ¿no? Obviamente, también proporcionar un marco que permita que los trabajadores y empleadores vean en este futuro de la transición energética como una oportunidad, realmente que puedan vislumbrar cómo se puedan ver nuevas oportunidades para poder seguir trabajando en el sector. Bueno, también este es un punto muy importante que se dio en la conferencia que les comento y es que depende mucho de cuáles son las realidades de cada país, cómo están visualizando este tema de la transición, ¿no? Para los países productores que ya están establecidos, que llevan varios años trabajando en el tema, quizás puede hacer más sentido aplicar una combinación de incentivos diferentes, coherentes a este nivel de avance y establecer marcos propicios que apoyen a las empresas y los trabajadores. Pero para aquellos que están recién llegando, les voy a dar el ejemplo de un país en la región como es Guyana, que actualmente encontró recientemente estas oportunidades para poder desarrollar el sector y entonces cómo poder acompañarlos a través de marcos jurídicos y políticas estables que acompañen a este país para que pueda crear un ambiente propicio también para que prosperen las empresas sostenibles, se desarrollen estas nuevas capacidades que se requieren para poder aprovechar al máximo la transición energética y mejorar las condiciones de trabajo. En cuanto a políticas y estrategias, entonces, por supuesto, uno de los grandes aprendizajes que se ha visto en la mayoría de países del mundo es que es importante diversificar esta matriz energética, cómo poder cada vez hacer un tránsito sostenido y mucho más contundente hacia las energías renovables, pero cómo poder también acelerar esas inversiones hacia una transición energética sostenible a partir de compartir estos conocimientos e innovaciones. Yo creo que ya hay muchísimas buenas prácticas a nivel global que nos ayudan a, digamos, acelerar un poco más todos estos procesos. Otro tema crítico aquí es el acceso a la financiación y la tecnología, ¿no? Hablábamos que la tecnología tiene un impacto muy positivo sobre la producción misma. Obviamente el impacto que eso pueda tener en el empleo es otra cosa que quizás habría que profundizar con mucho mayor detalle, pero también cómo poder acceder a estas fuentes de financiamiento que hagan viable que las empresas puedan seguir haciendo estas inversiones hacia la transición energética sostenible. El tema de desarrollo de competencias, como les comentaba, casi todos los trabajadores, cerca del 40%, van a requerir un reajuste, digamos, en sus competencias para poder estar, digamos, al día de las demandas que tiene la transición de las energías renovables. Y cómo poder acceder a sistemas de seguridad social adecuados, integrales, sostenidos, con, digamos, que respeten los derechos fundamentales del trabajo, sobre todo las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo. En cuanto a qué ventajas competitivas se puedan presentar para el sector de petróleo y gas. Bueno, el reto para la industria de petróleo y gas es comprometerse y adaptarse a un panorama político y de inversión cambiante. Esto está, digamos, muy fluctuante, depende mucho de coyunturas externas también, pero también evolucionar de forma que no se limiten a apoyar, sino que contribuyan e incluso lideren los esfuerzos para descarbonizar el sistema energético. Entre las principales herramientas de descarbonización hay algunas opciones en las que las empresas del sector de petróleo tendrían una ventaja comparativa importante. Una de ellas es el hidrógeno. El hidrógeno como uno de los nuevos mercados en los que las compañías petroleras podrían establecerse gracias a su experiencia en el transporte y la venta de gas. Las industrias de petróleo y gas, que llevan más de medio siglo, podrían aprovechar las sinergias transfiriendo los conocimientos adquiridos a la industria eólica marina. Algunas petroleras europeas ya están entrando en el sector energético con aspiraciones de convertirse en compañías eléctricas y desempeñar un papel internacional significativo y en la producción y suministro de electricidad renovable.
Muchas compañías petroleras llevan décadas invirtiendo en biocombustibles, sobre todo en investigación y capital riesgo. Se trata de una tecnología, la captura y almacenamiento de carbono, es una tecnología que ya están invirtiendo todas las compañías petroleras y que podrían ayudarles a mantener su negocio a corto plazo de diferentes maneras, como la reducción de emisiones de sus operaciones, la reducción de la huella de carbono y especialmente el impulso de nuevas líneas de negocio como la producción limpia de hidrógeno. Blanca, estamos con un minuto. Vale, ya para terminar, última diapositiva. Muchas gracias. Quería finalizar con esta parte, digamos, un poco más social. ¿Cuáles son como esas posibilidades que tiene el sector de minimizar estos impactos sociales negativos? Es básicamente cómo poder generar mejores relaciones laborales, ¿no? Mecanismos como la negociación colectiva, mejoran esas cooperaciones entre empleadores y trabajadores y cómo poder mejorar ese vínculo entre educación y empleo, ¿no? Que la educación que se genere sea pertinente para las necesidades del sector productivo, que exista una mejor política en materia de diversidad e inclusión como una fuente también estratégica de crecimiento sostenido de las compañías y básicamente cómo las empresas pueden estar mejor alineadas a las políticas en materia de transición energética. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias Blanca. Bueno, justo en horario, así que entregamos al panel que sigue el escenario. Gracias.